Buenos días, profesor Edwin, compañeros del grupo 3 de tablas de retención documental. Mi nombre es Nelson Prieto y hoy voy a compartir el tema sobre tablas de retención. Bueno, como primera medida, ¿qué son las tablas de retención documental? Las tablas de retención documental, de acuerdo al Diccionario de Términos Archivísticos, la define como la tabla de plazos precaucionales, o de retención, o de selección, o de plazos mínimo. Consiste en un listado de tipos documentales o asuntos a los que se le asigna la cantidad de tiempo que han de ser retenidos, desde que concluye la vigencia hasta la fecha de cumplir su destino final. El destino final de un documento de archivo es la transferencia a un archivo permanente para integrar el patrimonio documental o la eliminación, ya sean estos en soporte papel o en medio magnético. Esta es la definición que encontré en el Diccionario de Términos Archivísticos y que coincide en muchos aspectos, casi que en todos, con la legislación colombiana, que la define como el listado de series y sus correspondientes tipos documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se le asigna el tiempo de permanencia en cada fase del archivo. Esto es lo que nos dice el Acuerdo 039 del año 2002. También nos dice que la tabla de retención es una herramienta archivística que permite agrupar la documentación de acuerdo con las funciones propias de cada dependencia y establecer un tiempo de permanencia en cada fase de formación del archivo. Aquí podemos recordar el ciclo vital del documento, cada una de las fases del archivo de gestión, central e histórico. Estas es básicamente las definiciones que podemos decir sobre las tablas de retención documental. Son listados que tienen unas series y a los cuales se les va a aplicar un tiempo de permanencia en cada fase del archivo. ¿Cuál es la importancia de las tablas de retención documental? La importancia para las entidades, recordemos que en Colombia es de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado aplicar, elaborar sus tablas de retención documental. Esto lo dice la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos. Para las entidades del Estado, especialmente aquí en Colombia, radica con la implementación. La importancia radica en tres aspectos: en agilizar los procedimientos de producción, trámite y consulta de los documentos. Otra, permitir a la administración logros de transparencia y memoria. Y la tercera, que es básicamente la más importante para mí, es la toma de decisiones sobre bases ciertas y de manera oportuna en el servicio al ciudadano. Recordemos que nosotros como funcionarios públicos, yo trabajo en una entidad pública, nosotros nos damos al ciudadano, al usuario final. Para ellos debe ser toda esta situación transparente. Ellos no deben ver las cosas detrás, sino que se preste un servicio eficiente y eficaz cuando ellos lo solicitan, lo requieran, porque ya, de acuerdo también a la legislación colombiana, nosotros tenemos un tiempo límite de respuesta a todas las consultas y peticiones que hacen los usuarios. Entonces, esa es la importancia de las tablas de retención para nosotros como funcionarios y como ciudadanos colombianos. La importancia de las tablas de retención documental va a traer unos beneficios para la administración. Por ejemplo, ¿qué beneficios? Van a facilitar el manejo de la información, obviamente. Van a contribuir a la racionalización de la producción documental, para que no haya duplicidad, para que no haya doble información. Es importante, eso va a ser un beneficio para la administración, esa importancia de las tablas de retención documental. Van a posibilitar el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención estipulados en esta herramienta. Van a garantizar la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente. También van a regular las transferencias de los documentos en las diferentes fases de archivo. Y van a servir de apoyo para la racionalización de los procesos archivísticos. Básicamente esas son importancia y beneficios que trae la tabla de retención documental. ¿Para qué nos van a servir a nosotros como entidad las tablas de retención documental? Bueno, tiene mucha relación con lo que acabé de decir. Van a regular la producción documental, o sea, donde no haya duplicidad de información. Van a normalizar el manejo documental.
Algo muy importante que manejamos en la entidad donde yo trabajo, en la Secretaría de Educación de Bogotá, es responsabilizar el manejo de documentos. ¿Cómo así? Bueno, de acuerdo al Código Único Disciplinario, todos los funcionarios públicos somos responsables de la documentación que manejamos. Un expediente, un documento llega a mí, en ese momento yo me convierto en responsable de esa información. La información no tiene por qué perderse, no tiene por qué llegar a otro lado cuando está bajo mi responsabilidad, no tiene por qué traspapelarse. Entonces debe haber en lo posible una persona en cada dependencia que sea el intermediario, por decirlo así, ante el archivo. Eso lo hacemos en mi entidad. En el caso de mi oficina, yo soy el responsable de esa información, yo soy el intermediario ante el archivo central, y yo le presto los documentos también a su vez a los abogados de mi área, a los funcionarios que lo necesitan para un trámite, para responder un derecho de petición, para hacer una de las funciones que como oficina nos corresponde. Entonces debe haber un responsable en cada dependencia. ¿Para qué más nos sirve? Nos va a facilitar el acceso a los documentos. Claro, acceso ¿para qué? Para la consulta y para la circulación del documento de una manera controlada. Yo como responsable de la documentación en mi oficina debo saber a qué compañero mío, a qué funcionario, a qué abogado le presté ese documento, para qué, cuándo se lo presté, cuándo me lo devuelve él. Debo tener un control de los documentos de manera fácil. Y debemos garantizar la conservación de los documentos, especialmente aquellos que tienen valores secundarios. Nosotros tenemos un tiempo en cada una de las fases del archivo, y algunos que ya tienen ese valor histórico o institucional o científico, ese documento con mayor razón se debe conservar. Entonces esa es para la importancia y para qué nos sirve, las tablas de retención a nosotros como entidad. ¿Cómo se diseñan las tablas de retención documental? Un aspecto muy importante a tener en cuenta en nosotros como profesionales en la información y en la parte archivística. Considero que esto es un punto muy importante, tal vez de lo más importante a nosotros a tener en cuenta, y que nos va a servir tanto a nivel profesional, a nivel de experiencia, obviamente a nivel económico, el manejo de las tablas de retención documental. Entonces, ¿cómo se diseñan? Primero, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos apoyarnos en la normatividad que regula el funcionamiento de la entidad. De esa normatividad se derivan todas las funciones específicas de cada unidad administrativa y son el punto de partida para determinar qué temas puntuales le corresponde administrar a cada dependencia. Nosotros debemos conocer muy bien la normatividad que nos rige para poder establecerla. ¿Qué más debemos tener en cuenta para el diseño? El concepto de cada uno de los productores de documentos, ya sea el director, el gerente, el jefe, el coordinador, porque ellos son los que van a determinar finalmente los temas que le corresponden a la dependencia. En el caso de nosotros en la oficina de escalafón de la Secretaría de Educación de Bogotá, nosotros manejamos mucho lo que son los ascensos e inscripciones de los docentes a la carrera administrativa. Entonces para nosotros eso es los documentos que nosotros producimos, y las resoluciones que van al final a decir que ese docente es ascendido a cierta categoría del escalafón. ¿Qué más se debe tener en cuenta? El concepto de un grupo interdisciplinario que determina las formas de agrupar la documentación y su valor legal, histórico, científico y financiero, para así establecer los tiempos de conservación. En este punto me parece importante rescatar esto. No solamente un archivista el que hace esto, una persona conocedora de tablas de retención, debe haber un grupo interdisciplinario, personas que son profesionales y son aptas en el manejo de ciertos temas. Entonces creo que como en toda profesión deben haber grupos interdisciplinarios para llegar a un buen producto final. ¿Qué más debemos tener en cuenta para el diseño de las tablas de retención? El concepto del comité de archivo, quienes son la máxima autoridad en la entidad en materia de archivo. Debe haber un grupo, no solo un grupo interdisciplinario, sino un comité donde esté obviamente el archivista, el profesional en ciencias de la información, está el jefe del área, están otro grupo de personas que van a conformar, y directivos obviamente, que van a conformar ese comité de archivo. Ellos son los que van a dar el aval final, ellos deben de estar pendientes de todo el proceso. Otra cosa a tener en cuenta es poder valorar y determinar la importancia de la documentación.
O sea, para poder valorarla y determinarla es importante intervenir los archivos que ya poseemos. Esto nos dará indicios de gestiones anteriores y nos mostrará lo importante que es mantener nuestra documentación bien organizada. Para ello se deben tener en cuenta los principios archivísticos de procedencia. El primero es de procedencia. ¿Qué es el principio de procedencia? El principio de procedencia se define como aquel según el cual cada documento debe estar situado en el fondo documental del que procede, teniendo en cuenta que debe mantenerse la unidad e independencia de cada fondo y la integridad y carácter seriado de los documentos. El principio de procedencia debe tenerse en cuenta tanto en la organización de los documentos del archivo como en la ordenación, clasificación y descripción de los mismos. Nosotros manejamos carpetas de todos los docentes y debe ir en un orden, debe ir cada documento que viene de las universidades donde los docentes han hecho sus estudios, debe venir esa documentación. Ese es el principio de procedencia, allí proceden y allí deben estar. También debemos tener en cuenta el principio de orden original. El principio de orden original hace relación al orden que conservan los documentos dentro de cada serie, de acuerdo a la secuencia que originó el expediente y en el orden en que se dieron los documentos que materializan las actualizaciones y diligencias encaminadas a la resolución administrativa de un asunto determinado, iniciando y resuelto en la oficina que tiene la competencia específica. En consecuencia debe respetarse el orden natural de los documentos, ya que son producidos en una relación causa-efecto. Entonces, en el caso mío que manejamos los expedientes de los docentes, debemos tener en cuenta estos dos principios, el de procedencia y el de orden original. Debemos mantener que la secuencia de los documentos que estén bien, que coincidan las fechas, que coincidan los tiempos para nosotros poder tramitar el respectivo ascenso del docente. Dentro de este punto del diseño de las tablas de retención documental, nosotros, resumiendo un poquito, nosotros debemos tener un conocimiento de la entidad, o sea, conocer su estructura orgánica y conocer las funciones de cada área, de cada dependencia. Debemos hacer ese trabajo totalmente. Debemos tener conocimiento de la producción documental, o sea, una estructura de la información, la política de la información, el flujo documental y la conformación de expedientes, así como sus medios de almacenamiento. Debemos tener conocimiento de la normatividad, obviamente. Esto es la normatividad tanto interna como externa, o sea, la normatividad que nos rige como política archivística en Colombia y la normatividad que haya adentro de la entidad en un caso dado. La regulación allí también debe ser importante. Y debo tener un conocimiento del documento, conocimiento de la consulta, conocimiento del documento esencial y el inventario en su estado natural. De eso es básicamente el resumen de lo que es el diseño o cómo se diseñan las tablas de retención documental, cómo llegar a ese diseño. ¿Qué pasos se deben seguir? Hay una metodología, la que nos habla el manual de tablas de retención documental del Archivo General de la Nación. En resumen, esos son 4 pasos. Entonces debe haber, primero, compilación de la información institucional, las normas sobre la creación y cambios estructurales, manuales de procedimientos, funciones de las dependencias y organigrama actualizado. Nosotros debemos hacer una investigación preliminar sobre la información institucional, debemos compilarla, debemos tenerla muy en cuenta para poder saber qué entidad estamos manejando y cómo manejan ellos la información y cuál es su estructura como tal. Otro segundo paso dentro de esta metodología para elaborar las tablas de retención documental es entrevistar a los productores de la información. Es la aplicación de una encuesta, un estudio de la unidad documental a los productores de la información. Se debe hacer un análisis de esa producción, del trámite documental, tener en cuenta los manuales de procedimiento e identificar los valores primarios de la documentación. ¿Qué más debemos tener en cuenta? El otro punto es el análisis o interpretación de la información. Aquí sí debe ser una identificación y conformación de las series documentales, de la valoración documental y de la elaboración de la propuesta de la tabla de retención documental. Debe haber obviamente una presentación y un aval. Debe haber un visto bueno por parte del comité.
Y por último está la aplicación de las tablas de retención documental. Es la difusión de la información indicando la fecha a partir de la cual son de obligatorio cumplimiento y sus instructivos de aplicación. En esta parte, esa parte la hace especialmente el encargado de archivo, quien le pasa la información al comité de archivo como tal para que ellos saquen esta documentación, está informativo a toda la entidad para mirar a partir de cuándo son de obligatorio cumplimiento, hacer un instructivo para su aplicación y las normas para la organización de los archivos. Esos es básicamente los aspectos a tener en cuenta. Haciendo un resumen de todo este proceso, entonces debe haber la elaboración, para la elaboración debe haber una implementación piloto. Debe hacerse unos ajustes, obviamente, ¿cierto? Hacer unos ajustes, estar en entrevistas constantemente con los productores de la información para hacer esos ajustes. Después de eso hacer una validación de toda esa información. Y algo muy importante que debe haber dentro de las entidades del Estado y en cada entidad como tal, la entidad privada también, es una capacitación y socialización a todos los funcionarios. Todos somos parte de la empresa, todos somos un elemento importante dentro del funcionamiento de la empresa, entonces debemos conocer qué son las tablas de retención, qué es el flujo documental, cómo debemos llevarlo. Todos debemos tener los conocimientos mínimos y básicos para que este proceso funcione perfectamente. También debe haber un proceso de seguimiento y acompañamiento, o sea, los encargados del archivo especialmente y del comité, ellos deben hacer encomendar a un grupo de personas que hagan este seguimiento y acompañamiento en cada dependencia para que las inquietudes que tengan los productores y todos los funcionarios y empleados como tal sean aclarados y lo manejemos de una manera adecuada. Y también se podría hacer una auditoría de la información, obviamente para mirar que todo esto funcione perfectamente y tenga su aplicación de una manera perfecta, de una manera adecuada, y que el archivo general no las apruebe como tal, que eso es lo ideal de cada entidad. Básicamente este es el resumen de todo este tema de tablas de retención documental. Para mí ha sido una experiencia bonita y un aspecto importante porque no lo había manejado de una manera profunda. Entonces este resumen, este tema me sirve mucho para mi carrera, para mi labor, y pues bueno, espero seguir aprendiendo y también aportando tanto en mi empresa como a nivel profesional, compañeros y amigos, lo que a mi alcance esté. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros, les deseo un feliz día y hasta una próxima oportunidad.